Bienvenidos una vez más a Panorama Bursátil. En esta ocasión vamos a estar analizando activos con flujo de fondo en dólares, con entrada tanto en pesos como en dólares. También para aquellos que quieran hacer tasa en pesos, vamos a estar viendo letras atadas a la tasa Tamar y bonos duales. Pero antes de cerrar la presentación, le quiero mandar un saludo muy especial a Nicolás, que espera con ansia siempre los domingos debido a que tiene una abstenencia a la bolsa y a las inversiones. Así que sin más, comencemos. Empecemos por analizar la obligación negociable, en este caso de MCU Energy Sociedad Anónima, cuyo ticker es RUCDO. Pero antes de pasar al análisis, vayamos a la calificación de riesgo que le da Fixer. Como vemos, la calificación de riesgo para la empresa que le da Fixer es de largo plazo, obviamente es A+. La última calificación la otorgó Fixer el 9 de abril del 2025. Pero vayamos en particular a la obligación negociable, que no lo dice acá en PPI, pero es la obligación negociable clase 12, que la vemos acá en pantalla, ¿sí? Y también la última calificación fue el 9 de abril del 2025, con una calificación de A+ y perspectiva estable. Una vez que vemos todos estos números que aparentemente tienen una finanza, se puede decir o se puede inferir bastante sana, vayamos al análisis del activo en particular. Como dijimos, el ticker de la obligación negociable es RUCDO. Los 100 nominales terminaron cotizando en 109.800 pesos. Es una obligación negociable que termina el 5 de diciembre del 2030. Se puede comprar de a un nominal y la ley aplicable es Ley Nueva York. A estos precios está arrojando una paridad del 95,58% y una tasa interna de retorno del 12,45%. Vayamos a ver el flujo de fondo. Vemos que es una obligación negociable amortizable a partir del 5 de diciembre del 2028. Es una obligación negociable, o mejor dicho, es un activo que paga semestralmente los meses de diciembre y de junio, y el próximo pago lo va a estar efectuando el 5 de diciembre del 2025. Allí vamos a estar recibiendo renta, haciendo un cupón total de $4.88 los 100 nominales que tengamos en cartera. ¿Por qué me parece atractiva esta obligación negociable? Porque bueno, vemos que pagó cupón hace muy poquito y esto hace que la tasa interna de retorno se reacomode a los nuevos precios y nos esté arrojando un 12,45%, que cuando salió al mercado esta obligación negociable, el cupón que entregaba era del 9,75%. Esta diferencia de cupón que hay entre que salió al mercado y la tasa interna de retorno que hoy está entregando es lo que realmente hace interesante a esta obligación negociable hoy en día. Bien, vimos la obligación negociable de MCU Energy, pero para aquellos que tienen pesos y quieran un flujo de fondo en dólares. Ahora vayamos para aquellos que tengan dólares y quieran hacerlos rendir con un flujo de fondo en dólares. Así que vamos a analizar la misma obligación negociable, pero para aquellos que tengan dólares en la cartera y los quieran hacer rendir. En este caso, el ticker es RUCDD. Los 100 nominales terminaron cotizando en $92,19. Obviamente los datos técnicos van a ser los mismos en cuanto a la fecha de vencimiento, la lámina mínima, la ley aplicable, y lo que vamos a estar analizando acá es la tasa interna de retorno en dólares. En este caso, si nosotros entramos en dólares, vamos a obtener una tasa interna de retorno del 12,34% y una paridad del 91,92%. Entrando en dólares también es una opción bastante interesante, como dije anteriormente, debido a que salió al mercado con un cupón del 9,75% y hoy está entregando una tasa interna de retorno del 12,34% anual en dólares. Ahora, siguiendo con la temática de las energéticas, por llamarla de alguna manera, pasemos a analizar el activo, o mejor dicho, la obligación negociable de Geneia clase 47. Pero antes de estar analizando esta obligación negociable, vayamos a la calificación de riesgo o la calificación que le da en este caso la gente de Moody's. Como vemos, la última calificación data del 10 de abril del 2025. Vamos a buscar en sí la obligación negociable clase 47, que es la que vamos a estar analizando
analizando hoy, que es esta que vemos en pantalla, y la calificación es de AA más y con perspectiva estable. Vemos que es una calificación bastante buena para lo que es este tipo de empresa, así que una vez que vimos y revisamos la calificación, sí pasemos a ver el análisis de la obligación negociable en particular. El ticker de la misma es GN47O y los 100 nominales terminaron cotizando en 108.530 pesos. Vayamos a ver un poco los datos técnicos de esta obligación negociable y vemos que la fecha de vencimiento es el 15 de octubre del 2028, la lámina mínima de compra es de A1 nominal y la ley aplicable es ley argentina. A todo esto vemos que la paridad está en torno al 90,33%, arrojando una tasa interna de retorno del 9,71%. Vayamos a ver el flujo de fondo y vemos que es un activo que paga semestralmente los meses de octubre y los meses de abril. Es una obligación negociable bullet, ya que devuelve o hace el retorno de la amortización el último día de pago, que dijimos que era el 15 de octubre del 2028. El próximo pago lo va a estar efectuando el 15 de octubre del 2025. Allí solamente vamos a recibir renta, haciendo un total de cupón de $3.01 los 100 nominales que tengamos en cartera. Como vemos, es una obligación negociable bastante atractiva debido a que salió al mercado con un cupón pagadero semestralmente del 6% anual y hoy en día lo vamos a estar encontrando con una tasa interna de retorno del 9,71%. Esta diferencia entre casi 3 puntos con 7 hoy en día hace que me parezca bastante interesante esta obligación negociable de la empresa Geneia. Ahora seguimos con la misma temática de analizar obligaciones negociables de empresas energéticas, por llamarla de alguna manera. En este caso vamos a estar viendo la obligación negociable de Edesa, que es una empresa distribuidora de electricidad de Salta, en este caso la obligación negociable clase 2. Pero antes de pasar al análisis, vamos a ver un poco en sí lo que sería la calificación de la empresa distribuidora de electricidad de Salta y en particular la última calificación según Fixer data del 11 de abril del 2025. Allí la deuda a largo plazo la calificaron con una A- y perspectiva estable. La única emisión que tiene esta empresa la podemos ver en pantalla y es la obligación negociable clase 2 que vamos a analizar a continuación, y también tiene una calificación de A- con perspectiva estable, obviamente coincidiendo con la calificación de la empresa en sí. Viendo esto y teniendo en cuenta la calificación que le da Fixer, vayamos ahora sí al análisis del activo. Como vemos en pantalla, el símbolo o ticker de la misma es DEC2O y los 100 nominales terminaron cotizando en 110.000 pesos, arrojando una TIR en torno a los 16,13% y una paridad cercana al 90,07%. El flujo de fondo lo podemos ver acá al costado y vemos que es una obligación negociable que paga semestralmente los meses de agosto y febrero. Es una obligación bullet, ya que devuelve capital en el último día de pago, el cual es el 24 de febrero del 2027. El próximo pago lo va a estar efectuando el 24 de agosto del 2025. Allí solamente vamos a estar recibiendo intereses, teniendo un total de cupón de $4.22, los 100 nominales que tengamos en cartera. ¿Por qué me parece atractiva esta obligación negociable en particular? Porque, bueno, como ven, salió al mercado con una tasa fija anual en dólares de 8% y hoy la estamos adquiriendo con una tasa interna de retorno cercano al doble, 16,13%. Evidentemente, acá pasa más por una calificación de un A-, que si bien no es mala, pero bueno, tiene sus riesgos implícitos y está en el inversor a hacer un análisis teniendo en cuenta el riesgo que conlleva invertir en esta empresa y las ganancias potenciales que podemos llegar a tener a la hora de invertir a estos precios en esta obligación negociable. Comencemos analizando ahora para todos aquellos inversores que tengan pesos y quieran hacer tasa en pesos. Bueno, ahora vamos a ver una serie de activos que así lo permiten. En este caso vamos a comenzar por la letra a tasa TAMAR. Recuerden que la tasa TAMAR es la tasa que entregan los bancos para depósitos a plazo fijos mayores de 1.000 millones de pesos.
Dicho esto, vayamos a analizar el activo. La letra o el ticker de la misma es M31L5. Los 100 nominales terminaron cotizando en 107 pesos con 60 centavos, arrojando una tasa interna de retorno de 35,51% y una paridad de 100,92%. Y hago un alto acá porque ya veo que va a haber gente que me va a decir, ¿te parece interesante que este activo esté sobre la par? Bueno, ahí abro paréntesis y vamos a analizar un poco en los precios que se estuvo moviendo este activo durante las últimas ruedas. Para ello vamos a TradingView y yo marqué la zona de los 106 pesos con 50 centavos como una zona probable para poner una orden, debido a que esta zona fue muy, digamos, fue muy concurrida, por llamarlo de alguna manera, en ruedas anteriores, y vemos que los precios tocaron este precio en particular y también estuvo cotizando por debajo de los 106,50. Si nosotros logramos colocar una orden en 106,50, vamos a obtener que la tasa interna de retorno va a subir y la paridad en este caso va a bajar. Después voy a mostrar la sensibilidad para que vean que esto que estoy diciendo y colocando una orden a 106,50 podemos tener una tasa interna de retorno mucho más interesante. Más allá de eso, vamos a ver el flujo de fondo, que es una letra que vence el 31 de julio del 2025. Allí vamos a estar recibiendo intereses y capital, y en este caso vamos a recibir un total de cupón de 111 pesos con 86 centavos al día de hoy. Recuerden que yo digo al día de hoy debido a que la tasa TAMAR, ¿sí?, se actualiza diariamente y por ende va a estar impactando en el cupón, y este cupón se va a ir actualizando día tras día. Dicho esto, vamos a analizar un poco la sensibilidad. Así vemos esto que dije anteriormente. Si nosotros logramos colocar una orden cercana a los 106 pesos con 50 centavos, vamos a ver que va a tener un impacto de 1% en el precio a la baja, y por ende vamos a tener una tasa interna de retorno del 46,60%, cuando hoy en día está en 35,51%. Evidentemente la zona de compra está en 106,50 o por debajo de ello para tener retornos bastante interesantes, y por ende vamos a obtener paridades mucho más bajas a la que la encontramos hoy en día. Ahora vayamos a analizar un bono dual, ¿sí? En este caso es un bono que tiene una parte fija y una parte variable, ¿sí? Para todos aquellos que son nuevos, lo voy a explicar muy brevemente, ya que hice la pertinente explicación en el video anterior. Pero más allá de eso, básicamente estos bonos trabajan de la siguiente manera. Se va a ir capitalizando mes a mes esta tasa fija, o también se va a ir capitalizando mes a mes la tasa TAMAR. La que resulte mayor de las dos el día 16 del 3 del 2026 es la que va a pagar. Si la tasa TAMAR capitalizable mes a mes resulta mayor que la de 2,25, va a pagar la tasa TAMAR. Ahora, si los 2,25 capitalizados mes a mes resulta mayor que la tasa TAMAR, va a estar pagando estos 2,25. Así que bueno, básicamente es así como funcionan estos bonos duales. Aclarado esto muy brevemente, ahora vayamos al análisis de este activo. En este caso se trata del ticker TTM26. Los 100 nominales terminaron cotizando en 111 pesos con 95 centavos, arrojando una tasa interna de retorno de 39,30%. La paridad está en torno al 97,75%, y vamos a ver el flujo de fondo un poco. Este bono termina el 16 de marzo del 2026. Allí vamos a estar recibiendo intereses y capital, y haciendo un total de cupón de 143 pesos con 81 centavos al día de hoy. Recuerdo que siempre insisto que es al día de hoy debido a que la tasa TAMAR se va actualizando día a día, y por ende sí, este cupón va a impactar en el cupón. Digo esto de la tasa TAMAR porque la página esta calcula en base a la tasa TAMAR, y por ende tenemos estos retornos, esta paridad y este cupón al día de hoy. Seguimos analizando los bonos duales. En este caso vamos a analizar el bono TTJ26. Los 100 nominales terminaron cotizando en 111 pesos con 75 centavos, arrojando una tasa interna de retorno de 39,15% y una paridad cercana al 96,95%. Recuerden que esta página, ¿sí?, hace los cálculos en base a la tasa TAMAR, por eso tenemos esta tasa interna de retorno.
El flujo de fondo, vemos que es un bono que termina el 30 de junio del 2026. Allí vamos a estar recibiendo los intereses capitalizados mensualmente más el capital, haciendo un total de cupón de 157 pesos con 80 centavos al día de hoy. Entonces, si vos crees que esta tasa TAMAR se va manteniendo y te sirve de acá a un año una tasa interna de retorno en pesos del 39,15%, bueno, quizás esta es una posibilidad como para tenerla en una lista de seguimiento. Y por último vamos a analizar el otro bono dual cuyo ticker es TTS26. Los 100 nominales terminaron cotizando en 111 pesos con 85 centavos, arrojando una tasa interna de retorno del 38,84% y una paridad en torno al 96,56%. El flujo de fondo nos indica que este bono vence el 15 de septiembre del 2026. Allí vamos a estar recibiendo intereses y capital, y al día de hoy vamos a tener un cupón total de 168 pesos con 72 centavos. Como dije en el ticker anterior, si vos crees que te sirve esta tasa interna de retorno y crees que no van a tocar la tasa TAMAR, bueno, esta también es un bono a tener en cuenta, o al menos ponerlo en una lista de seguimiento para ver su evolución y posible posterior inversión en él. Como conclusión podemos decir que hemos visto activos para todos los gustos. Aquellos que tengan pesos y quieren un flujo de fondo en dólares, hemos visto las obligaciones negociables de Geneia, de MSU Energy e inclusive la de EDESA. Para aquellos que tengan dólares y los quieran hacer rendir, hemos visto también la obligación negociable de MSU Energy. Recuerden las calificaciones de riesgo de cada obligación negociable para que ustedes a la hora de hacer el análisis correspondiente la tengan en cuenta y ver si es factible o no invertir en ellas. También para todos aquellos que tengan pesos y quieran hacer tasa en pesos, hemos visto los diferentes bonos, pasando por los bonos de tasa TAMAR, como era la letra o la LECAP TAMAR, donde si bien estaba sobre la par, hemos visto que en ruedas anteriores también ha tocado precios bastante interesantes, y por ende si nosotros logramos poner una orden por debajo de los 106 pesos con 50 centavos, evidentemente vamos a tener un retorno mucho más interesante que el de hoy en día. Y por último hemos visto los bonos duales, que realmente son interesantes si es que la tasa TAMAR no se retoca hacia la baja, y proyectando a que se mantenga así la tasa TAMAR, evidentemente vamos a tener retornos en pesos más que interesantes. Así que, como decimos siempre, esto no es una recomendación ni de compra de venta, solamente es un análisis de un inversor al igual que ustedes, y por ende queda en ustedes con su propio análisis ver si se invierte o no en estos activos. Así que sin más me voy despidiendo y que tengan buenos negocios.